Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más oscuros y complejos del Imperio Romano, una historia que pocas veces se cuenta pero que revela la verdadera naturaleza de una sociedad que construyó su grandeza sobre los hombros de millones de seres humanos esclavizados. Hablamos del destino que aguardaba a los esclavos cuando ya no podían trabajar, cuando sus cuerpos se quebraban y sus fuerzas se desvanecían. Era, entonces, cuando la máscara de civilización romana se caía por completo, revelando una realidad tan cruel como fascinante. Imaginen por un momento las calles de Roma en el año 150 después de Cristo. El imperio está en su apogeo, las legiones dominan desde Britania hasta Mesopotamia, y la ciudad eterna bulle de actividad. Pero si observaran con atención, notarían algo inquietante en los rincones más oscuros de la urbe. Figuras encorvadas, de rostros curtidos por décadas de trabajo forzado, deambulan por las calles como fantasmas vivientes. Son los esclavos viejos, aquellos que una vez fueron la columna vertebral de la economía romana y que ahora representan uno de los dilemas más crueles de aquella sociedad. La esclavitud en Roma no era simplemente una institución económica, era el fundamento mismo sobre el cual se construía toda la civilización. Se estima que en el momento de mayor esplendor del imperio, entre un tercio y la mitad de la población de Roma eran esclavos. Millones de seres humanos capturados en guerras, nacidos en cautiverio o vendidos por deudas, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para mantener el lujo y la comodidad de sus amos. Pero aquí viene la pregunta que pocos se hacían en aquella época y que nosotros exploraremos esta noche: ¿qué pasaba cuando estos esclavos ya no podían trabajar? Para entender la complejidad de esta situación, debemos conocer primero la historia de Marcus Lucius Crassus, no el famoso general y político, sino un esclavo doméstico que llegó a Roma siendo apenas un niño de 8 años, capturado durante las campañas en Germania. Marcus, como lo llamaron sus amos romanos, pasó los siguientes 40 años de su vida sirviendo en la casa de una familia patricia acomodada. Había aprendido a leer y escribir, manejaba las cuentas de la casa, supervisaba a otros esclavos y se había convertido en una pieza fundamental del funcionamiento doméstico. Pero cuando cumplió 48 años, algo comenzó a cambiar. Sus manos, que una vez fueron ágiles para escribir y calcular, comenzaron a temblar. Su espalda, curvada por décadas de reverencias y trabajo, ya no se enderezaba completamente. Sus ojos, cansados de leer a la luz de las velas, comenzaron a fallarle. Marcus se estaba convirtiendo en lo que los romanos llamaban despectivamente un servus inutilis, un esclavo inútil. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque el destino de Marcus dependía enteramente del capricho y la personalidad de su amo. En la Roma antigua, no existían leyes que protegieran a los esclavos ancianos. No había pensiones, no había asilos, no había ningún tipo de seguridad social. El esclavo era considerado legalmente una cosa, un objeto de propiedad, y como tal, su destino estaba completamente en manos de su propietario. Algunos amos, movidos por lo que podríamos llamar una mezcla de pragmatismo y compasión limitada, optaban por liberar a sus esclavos viejos. Pero esta liberación, conocida como manumisión, no era el acto de bondad que podría parecer a primera vista. La manumisión de esclavos ancianos era, en muchos casos, una forma elegante de deshacerse de una carga económica. Un esclavo viejo seguía necesitando comida, alojamiento y cuidados médicos, pero ya no producía beneficios. Liberarlo significaba transferir esa responsabilidad del amo al propio esclavo, quien ahora debía valerse por sí mismo en una sociedad que no tenía lugar para los pobres y ancianos. Los libertos, como se llamaba a los esclavos liberados, técnicamente eran ciudadanos romanos, pero ciudadanos de segunda clase, marcados para siempre por su pasado servil. Marcus tuvo la suerte, si es que podemos llamarla así, de que su amo decidiera liberarlo cuando cumplió 50 años. La ceremonia fue simple, su amo lo llevó ante un magistrado, declaró su intención de liberarlo, y con un golpe simbólico de una vara llamada vindicta, Marcus dejó de ser esclavo para convertirse en liberto. Pero esa noche, cuando salió de la casa donde había vivido durante 4 décadas, se encontró completamente solo en las calles de Roma, sin dinero, sin hogar y sin nadie que se hiciera cargo de él. La situación de Marcus no era única. Miles de esclavos liberados vagaban por las calles de Roma, sobreviviendo como podían.
Algunos tenían la fortuna de haber aprendido oficios durante su esclavitud y podían trabajar como artesanos, aunque siempre en condiciones precarias y compitiendo con trabajadores libres que los despreciaban por su origen servil. Otros, especialmente aquellos que habían trabajado en labores domésticas o agrícolas que no les habían enseñado habilidades transferibles, se veían obligados a mendigar o a realizar los trabajos más degradantes para sobrevivir. Pero no todos los esclavos viejos corrían la misma suerte que Marcus. Muchos amos, especialmente aquellos de menores recursos o de carácter más cruel, optaban por alternativas mucho más siniestras. Una práctica común era simplemente abandonar a los esclavos enfermos o ancianos en la isla Tiberina, una pequeña isla en el río Tíber. Esta isla se había convertido en una especie de vertedero humano donde los amos dejaban a sus esclavos inservibles para que murieran de hambre, enfermedad u exposición. La isla Tiberina presentaba un espectáculo dantesco que pocos romanos se atrevían a contemplar directamente. Cientos de esclavos abandonados, en diferentes estados de deterioro físico y mental, se amontonaban en refugios improvisados hechos de trapos y desechos. Los más fuertes intentaban cuidar de los más débiles, creando una sociedad marginal y desesperada en el corazón mismo de la capital del mundo. El hedor de la enfermedad y la muerte impregnaba el aire, y los gritos de dolor y desesperación se mezclaban con el sonido del río que fluía indiferente a su alrededor. El emperador Claudio, en un intento de abordar esta situación que comenzaba a ser un problema de salud pública, promulgó un edicto en el año 47 después de Cristo que declaraba libres automáticamente a todos los esclavos abandonados en la isla Tiberina. Además, estableció que cualquier esclavo que se recuperara de una enfermedad después de haber sido abandonado no podría ser reclamado nuevamente por su antiguo amo. Sin embargo, esta medida, aunque bien intencionada, no resolvía el problema fundamental: ¿qué hacer con miles de personas ancianas, enfermas y sin recursos en una sociedad que no tenía estructuras para cuidar de ellas? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar uno de los aspectos más perturbadores de la Roma antigua: la existencia de mercados especializados en esclavos viejos y enfermos. Estos mercados, ubicados en las zonas más sórdidas de la ciudad, vendían esclavos ancianos a precios irrisorios para trabajos específicos que requerían más resistencia al sufrimiento que fuerza física. Los compradores incluían desde propietarios de minas que necesitaban cuerpos desechables para los trabajos más peligrosos, hasta organizadores de espectáculos que los utilizaban como carne de cañón en los anfiteatros. En estos mercados se podía presenciar escenas que desafían la imaginación. Esclavos que habían servido fielmente durante décadas eran examinados como ganado, sus dientes revisados, sus músculos palpados, sus cicatrices catalogadas. Los vendedores pregonaban las virtudes de su mercancía: este ha trabajado en las minas durante 20 años, resistirá al menos 6 meses más, o esta mujer ha parido 12 hijos, perfecta para trabajos que requieran resistencia al dolor. Los precios eran tan bajos que algunos compradores adquirían esclavos viejos simplemente para matarlos en rituales religiosos o como entretenimiento sádico. Pero quizás la práctica más escalofriante relacionada con los esclavos ancianos era su uso en las escuelas de gladiadores. Contrario a la imagen popular de gladiadores jóvenes y atléticos, muchas escuelas utilizaban esclavos viejos como sparring partners desechables para entrenar a los gladiadores más valiosos. Estos esclavos ancianos, conocidos como veterani, eran obligados a luchar contra gladiadores en su prime físico, sabiendo que su función era simplemente proporcionar práctica realista antes de ser inevitablemente masacrados. La historia de Gaius Flavius Maximus, un esclavo que había servido como tutor en una casa noble durante 30 años, ilustra perfectamente esta realidad. Cuando sus facultades mentales comenzaron a declinar debido a lo que hoy reconoceríamos como demencia senil, su amo lo vendió a una escuela de gladiadores por el equivalente a unas pocas monedas de cobre. Gaius, que una vez había enseñado filosofía griega y retórica latina a los hijos de la élite romana, pasó sus últimos meses siendo golpeado diariamente por gladiadores novatos que practicaban sus técnicas de combate en su cuerpo envejecido. Los registros históricos nos hablan también de una práctica particularmente macabra conocida como damnatio ad bestias, la condena a las bestias, que se aplicaba no solo a criminales sino también a esclavos considerados inservibles. En esta práctica, los esclavos viejos eran arrojados desarmados a la arena del Coliseo para ser devorados por leones, tigres u otros animales salvajes, todo como entretenimiento para las masas romanas.
Lo más perturbador de esta práctica era que muchos de estos esclavos habían servido fielmente a sus amos durante décadas, solo para terminar sus días como espectáculo sangriento para el disfrute de la plebe. Sin embargo, no toda la historia de los esclavos ancianos en Roma es una narrativa de crueldad absoluta. Existían también casos de amos que, movidos por genuina gratitud o afecto, cuidaban de sus esclavos viejos hasta el final de sus días. Estos casos, aunque minoritarios, nos muestran que incluso en una sociedad fundamentalmente inhumana, podían florecer ocasionalmente gestos de humanidad. Plinio el Joven, en sus cartas, describe cómo cuidó de su esclavo Zósimo, un lector y actor que había enfermado de tuberculosis, enviándolo a recuperarse a Egipto y manteniéndolo en su casa hasta su muerte natural. Pero estos casos de compasión eran excepcionales y dependían enteramente de la personalidad individual del amo. La gran mayoría de los esclavos ancianos se enfrentaban destinos mucho más sombríos. Algunos eran vendidos a burdeles especializados en clientela con gustos particulares, donde su edad y deterioro físico eran precisamente lo que ciertos clientes buscaban. Otros eran utilizados en experimentos médicos, ya que los médicos romanos consideraban que practicar en esclavos viejos era una forma excelente de perfeccionar sus técnicas sin arriesgar la vida de pacientes importantes. La medicina romana, de hecho, dependía en gran medida de la experimentación con esclavos. Los escritos de Galeno, el médico más famoso de la época, están llenos de referencias a procedimientos realizados en esclavos ancianos. Disecciones en vivo, pruebas de venenos, experimentos quirúrgicos sin anestesia, todo esto era considerado perfectamente aceptable cuando se realizaba en cuerpos serviles. Los esclavos viejos, al ser considerados de menor valor, eran los sujetos preferidos para estos experimentos, que a menudo resultaban en muertes prolongadas y agonizantes. Una de las historias más perturbadoras que han llegado hasta nosotros es la de Livia Drusilla, no la esposa del emperador Augusto, sino una esclava doméstica que compartía el nombre. Esta mujer había servido durante 40 años en la casa de un senador romano, cuidando de sus hijos y administrando su hogar con eficiencia ejemplar. Cuando comenzó a mostrar signos de artritis severa que limitaban su movilidad, su amo decidió donarla al templo de Esculapio, el dios de la medicina, donde los sacerdotes médicos la utilizaron para probar diferentes tratamientos experimentales. Los registros del templo, descubiertos siglos después, describen con detalle clínico los procedimientos realizados en Libia. Le inyectaron diversos venenos para estudiar sus efectos, le quebraron huesos para probar técnicas de soldadura, le extrajeron órganos mientras aún vivía para observar su funcionamiento. Todo esto se hacía sin anestesia, ya que los romanos creían que el dolor era necesario para que los tratamientos fueran efectivos. Livia sobrevivió a estos experimentos durante casi un año, convirtiéndose en una especie de cadáver viviente que los médicos utilizaban para enseñar anatomía a sus estudiantes. Pero quizás el aspecto más escalofriante de la situación de los esclavos ancianos en Roma era la completa naturalidad con la que la sociedad romana aceptaba su sufrimiento. No era considerado cruel o inmoral abandonar a un esclavo viejo, venderlo para ser torturado, o utilizarlo como entretenimiento mortal. Era simplemente parte del orden natural de las cosas, tan normal como desechar cualquier herramienta que hubiera perdido su utilidad. Esta mentalidad se reflejaba incluso en la literatura de la época. Los escritores romanos rara vez mencionaban el destino de los esclavos ancianos, y cuando lo hacían, era generalmente en tono de burla o como ejemplo de la sabiduría práctica de deshacerse de cargas innecesarias. Séneca, el filósofo estoico que supuestamente abogaba por el trato humano de los esclavos, escribió que un esclavo viejo es como un caballo cojo, lo más misericordioso es ponerlo fuera de su miseria rápidamente. La arqueología moderna ha revelado evidencias físicas de estas prácticas. En las excavaciones de antiguos vertederos romanos se han encontrado restos humanos que muestran signos de malnutrición extrema, enfermedades no tratadas y traumas repetidos. Muchos de estos restos corresponden a individuos de edad avanzada con deformaciones típicas del trabajo esclavo, espinas curvadas por cargar pesos excesivos, articulaciones desgastadas por movimientos repetitivos, cicatrices de castigos corporales. Estos huesos silenciosos nos cuentan la historia de vidas enteras dedicadas al servicio forzado, que terminaron en el abandono y la muerte solitaria. Los cementerios de esclavos, cuando existían, eran fosas comunes donde los cuerpos se amontonaban sin ceremonia ni identificación.
Algunos de estos cementerios han sido excavados, revelando escenas desgarradoras, esqueletos de ancianos abrazando a niños, evidencia de que incluso en la muerte, estos seres humanos trataban de encontrar consuelo mutuo. Las inscripciones funerarias de esclavos, cuando las hay, son testimonios conmovedores de vidas vividas en la sombra. Aquí yace Marcus, que sirvió fielmente durante 50 años y murió libre pero solo. Sin embargo, es importante entender que esta crueldad no era producto de una maldad inherente en el carácter romano, sino el resultado lógico de un sistema económico y social que deshumanizaba completamente a una gran parte de la población. Los romanos no veían a los esclavos como seres humanos con derechos y dignidad, sino como herramientas parlantes, instrumentos económicos que debían ser utilizados hasta su completo agotamiento y luego desechados cuando ya no fueran rentables. Esta mentalidad se perpetuaba a través de generaciones. Los niños romanos crecían viendo a los esclavos como objetos, aprendiendo desde pequeños que era normal y aceptable tratar a otros seres humanos como propiedad desechable. Cuando estos niños se convertían en adultos y heredaban esclavos, simplemente continuaban con las prácticas que habían observado toda su vida, sin cuestionar jamás la moralidad de sus acciones. La situación de las esclavas ancianas era, si cabe, aún más desesperada que la de los hombres. Las mujeres esclavas que habían pasado sus años fértiles siendo utilizadas para la reproducción o el placer sexual de sus amos, enfrentaban un futuro particularmente sombrío cuando ya no podían cumplir estas funciones. Muchas eran vendidas a burdeles de última categoría, donde atendían a los clientes más marginales de la sociedad romana, soldados borrachos, esclavos con permiso temporal, criminales y vagabundos. Estas mujeres, que una vez habían sido valoradas por su juventud y belleza, ahora eran objeto de burla y desprecio. Los clientes las maltrataban sin consecuencias, sabiendo que nadie reclamaría por el daño causado a una esclava vieja. Muchas de estas mujeres desarrollaban enfermedades mentales como resultado del trauma acumulado de décadas de abuso, lo que solo empeoraba su situación, ya que eran consideradas no solo inútiles sino también peligrosas. La historia de Claudia Tertia, una esclava que había servido como concubina de un rico comerciante durante 20 años, ilustra perfectamente esta realidad. Cuando cumplió 40 años y su belleza comenzó a desvanecerse, su amo la vendió a un burdel en el suburbio más pobre de Roma. Allí, Claudia pasó sus últimos años atendiendo a una clientela cada vez más degradada, hasta que, finalmente murió de una enfermedad venérea en un cuarto sucio y sin ventanas, completamente sola y olvidada. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia es cómo la sociedad romana había desarrollado mecanismos para justificar moralmente estas prácticas. Los filósofos estoicos argumentaban que el sufrimiento era parte del orden natural del universo y que los esclavos, al aceptar su destino con resignación, demostraban virtud. Los religiosos sostenían que los dioses habían establecido la esclavitud como parte del orden divino y que interferir con este orden era impío. Los políticos afirmaban que la esclavitud era necesaria para mantener la estabilidad y prosperidad del imperio. Estas justificaciones no eran simplemente ejercicios intelectuales abstractos, sino que tenían consecuencias muy reales en la vida de millones de personas. Permitían que los romanos mantuvieran una imagen de sí mismos como civilizados y morales mientras perpetraban actos de crueldad sistemática. Les permitían dormir tranquilos por las noches sabiendo que habían abandonado a un esclavo fiel para que muriera de hambre, porque, después de todo, estaban siguiendo el orden natural de las cosas. El legado de estas prácticas se extendió mucho más allá de la caída del Imperio Romano. Las actitudes hacia los ancianos pobres y desamparados que se desarrollaron durante la época romana influyeron en las sociedades europeas durante siglos. La idea de que las personas que no podían contribuir económicamente a la sociedad eran desechables persistió en diferentes formas hasta tiempos relativamente recientes, y algunos argumentarían que aún persisten ciertos aspectos de nuestras sociedades modernas. Cuando, finalmente el Imperio Romano comenzó a declinar, la situación de los esclavos ancianos no mejoró, sino que en muchos casos empeoró. Con la economía en crisis y los recursos cada vez más escasos, los amos tenían aún menos incentivos para cuidar de esclavos improductivos. Las invasiones bárbaras y las guerras civiles crearon un caos en el que la vida humana tenía aún menos valor, y los esclavos viejos fueron a menudo las primeras víctimas de la violencia y el abandono. La cristianización del imperio, que podríamos esperar que hubiera mejorado la situación de los esclavos, tuvo un impacto mixto.
Aunque algunos líderes cristianos predicaban la compasión hacia los menos afortunados, la Iglesia primitiva no condenó explícitamente la esclavitud y muchos cristianos ricos continuaron poseyendo esclavos. De hecho, algunos monasterios se convirtieron en grandes propietarios de esclavos, justificando esta práctica como necesaria para el trabajo agrícola que sustentaba sus comunidades religiosas. La historia que hemos explorado esta noche nos recuerda que la civilización y la barbarie no son conceptos mutuamente excluyentes. La misma sociedad que nos dio el derecho romano, la arquitectura monumental, la literatura clásica y los fundamentos de la cultura occidental, también perpetró actos de crueldad sistemática que desafían la comprensión moderna. Los romanos construyeron acueductos magníficos y anfiteatros grandiosos, pero también crearon un sistema que condenaba a millones de seres humanos a vidas de sufrimiento que terminaban en abandono y muerte solitaria. Esta paradoja nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y nuestras propias actitudes hacia los más vulnerables. Aunque ya no tenemos esclavitud legal, ¿cómo tratamos a nuestros ancianos cuando ya no pueden contribuir económicamente? ¿Cómo cuidamos de aquellos que han dedicado sus vidas al trabajo duro pero que ahora necesitan nuestra ayuda? ¿Hemos realmente superado la mentalidad romana que veía a las personas principalmente en términos de su utilidad económica? La historia de los esclavos ancianos en Roma es, en última instancia, una historia sobre la capacidad humana tanto para la crueldad como para la compasión, sobre cómo las estructuras sociales pueden deshumanizar a las personas hasta el punto de hacer que actos atroces parezcan normales y aceptables. Es una historia que nos recuerda que la verdadera medida de una civilización no se encuentra en sus monumentos o sus conquistas, sino en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra historia de esta noche. Los ecos de aquellos gritos silenciosos en la isla Tiberina, las lágrimas no derramadas de Marcus en las calles de Roma, y el sufrimiento innombrable de millones de esclavos ancianos abandonados, nos recuerdan que detrás de cada gran civilización hay historias humanas que merecen ser contadas y recordadas. Que descansen en paz, y que sus historias nos sirvan de lección para construir un mundo más compasivo.